Gracia y paz del Señor Jesucristo. Quisiéramos referirnos en esta oportunidad a uno de los temas que el Señor tocó en el Sermón del Monte, que es la ley. El Señor en su enseñanza dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego agrega: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego de decir estas palabras que son aprobatorias, que son un aval a la ley de Moisés, el Señor menciona 6 mandamientos de la ley y Él los levanta, Él los perfecciona y los dificulta en cuanto a su cumplimiento. Estos son: no matarás. Él dice: ni siquiera te enojes contra tu hermano. No cometerás adulterio. Él dice: ni siquiera mires a una mujer codiciándola en tu corazón. La ley decía: puedes repudiar, pero tienes que dar carta de divorcio. El Señor dice: no repudiarás. La ley decía: no perjurarás. Y el Señor dice: ni siquiera tienes que jurar por ningún motivo, sino solamente tu hablar sea sí, sí o no, no. La ley aceptaba y permitía el ojo por ojo y diente por diente, conocido como la ley del talión. El Señor dice: no resistáis al que es malo. La ley decía: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor dice: ama a tu enemigo. Entonces, el nivel de justicia que Dios exige en la ley de Moisés, en el Antiguo Pacto, aquí es elevado, es aumentado. ¿Cómo podemos entender esto? Si nosotros miramos el resto del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo y en Hebreos, nos damos cuenta que la ley ya tiene sus días contados, que la ley ha sido reemplazada por una nueva ley, un nuevo pacto. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Recordemos que la ley de Moisés fue dada con una gran solemnidad, con derramamiento de sangre de animales para sellar ese pacto. Y los judíos de aquel tiempo se comprometieron dos veces en guardar y obedecer los mandamientos. 1400 años después, cuando viene el Señor, ocurre que no se ha cumplido, que no han podido obedecer los preceptos adecuadamente y han convertido la ley en simplemente una religión de ritos y ceremonias externas. Pero el corazón de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, han descuidado. Entonces, el reclamo del Señor contra ellos era eso. Se habían llenado de externalidades, pero la esencialidad de la ley no la estaban cumpliendo. Ahora, Pablo trajo un discurso totalmente distinto, respecto a la ley principalmente, respecto de la iglesia, como la voluntad perfecta de Dios en reemplazo, por decirlo así, de Israel, que causaron una tremenda polémica y que le provocó a Pablo más de algún mal rato, llámese castigos, cárcel, persecuciones. Pedro, en algún punto de su epístola, en la segunda epístola, al finalizar la segunda epístola, a pesar de todo lo polémico que resultaba Pablo, él refrenda y respalda el mensaje de Pablo, la revelación de Pablo, diciéndolo así: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Serán las cosas referentes a la ley? ¿Será este nuevo enfoque que Pablo hace de la ley, a las que Pedro hace referencia como estas difíciles de entender? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Porque Pablo es drástico cuando dice, por ejemplo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando dice, ustedes recibieron el Espíritu, o ustedes pueden presenciar las maravillas de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe. Porque ningún hombre puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, al cual Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Pablo utiliza todo el andamiaje del antiguo pacto para demostrar que en Cristo se cumplió. Y nos demuestra en Romanos y en Gálatas que la ley sirvió para que por ella viniera el conocimiento del pecado. Y que la ley ha sido el ayo para llevarnos a Cristo. Y que habiendo cumplido esa misión, nosotros ya no necesitamos de la ley. La gracia, la fe, el Espíritu son los elementos que Pablo utiliza recurrentemente en sus epístolas, como anteponiéndolas a la ley, a las obras y a la carne. Nosotros recibimos la gracia de Dios por la fe y por el Espíritu, y nosotros nos volvemos de la ley, de las obras y de la carne a la gracia, a la fe y al Espíritu. Los discípulos de Cristo tienen a su favor una argumentación contundente, profunda y detallada que demuestra que Dios ha establecido un nuevo pacto y que ese nuevo pacto estaba ya anunciado por los profetas antiguos, por Jeremías, por ejemplo. El autor de Hebreos es categórico al decir que este nuevo pacto es superior al antiguo en todos los aspectos. Citando a Jeremías, este autor dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, llámese iglesia. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Se fijan? La bondad del nuevo pacto, que las leyes están escritas en el corazón, que el pueblo, nosotros conoceremos de verdad a Dios. No necesitaremos maestros que nos enseñen, porque dentro de nosotros tendremos el Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Los pecados serán perdonados y las iniquidades para siempre, nunca más recordados. Y agrega el escritor de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿por qué da las cosas como todavía existiendo? Es porque el templo estaba en pie y los sacrificios levíticos todavía se ofrecían cuando él escribió esta epístola. Pero llegó un momento cuando Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, se acabaron los sacrificios según la ley de Moisés. Por lo tanto, ahí se cumplió definitivamente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Cambio de sacerdocio, cambio de ley, cambio de sumo sacerdote,
cambio desde las cosas terrenales a las cosas celestiales, todo muchísimo mejor. De tal manera que tenemos que entender nosotros que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras en el Sermón del Monte, Él estaba hablando a judíos que habían sido enseñados, que habían crecido bajo los preceptos de la ley. Ellos no podían entender este gran cambio que vendría poco después. Acuérdense de las palabras del Señor en Juan capítulo 16, cuando Él de alguna manera da a entender que iban a venir cambios, pero que en ese momento, cuando Él hablaba con ellos, no los podrían entender. Él dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. De modo que tenemos que decir que las palabras del Señor sobre la ley en el Sermón del Monte fueron continuadas y fueron terminadas por los apóstoles y profetas que habrían de venir después, especialmente Pablo y el autor de la carta a los Hebreos. ¿Por qué la carta a los Hebreos no tiene la firma de un autor? Probablemente porque el tema que desarrolla y la forma de enfrentar ese tema, es decir, que el pacto nuevo había dejado de tener, el pacto antiguo había dejado de tener vigencia y que había sido reemplazado por un nuevo pacto, era un tema demasiado sensible a los oídos de los judíos que todavía tenían su sistema de culto en pie. De manera, queridos hermanos, discípulos de Cristo, el Señor terminó de hablar sobre este tema a través de Pablo y a través del autor de Hebreos. Nosotros nos quedamos con eso, entendemos y aceptamos las palabras del Señor para una generación de judíos que estaba en las postrimerías de una época, de una dispensación, pero entendemos que a través de sus siervos Él inauguró una nueva dispensación, un nuevo tiempo en el cual nosotros permanecemos firmes por la gracia de Dios. Que el Señor sea glorificado, sea bendecido, y que la ley que Él ha escrito en nuestros corazones y que es corroborada por el Espíritu Santo día a día, nos permita vivir y cumplir las exigencias altas de este nuevo pacto, más altas que las antiguas, para que Dios sea agradado de este nuevo Israel, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nada externo, ahora todo es interno, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, como era el antiguo pacto. Todo es nuevo, las cosas de Dios se renuevan y encuentran una acabada expresión en el nuevo pacto, el pacto de las mejores promesas, de las realidades celestiales. Bendito sea el Señor, que el Señor nos guarde y nos sostenga en su gracia. Amén.